los niños héroes, mano. Los niños héroes. A mí, yo siempre tuve esa gran duda con respecto a los niños héroes, porque de repente, o sea, obviamente en las primarias escuchas todo el mito de los niños héroes, ¿no? Y te encanta y escuchas lo heroico y grandiosos que fueron, pero pues obviamente yo creo que las prepas siempre te echan a perder la infancia, porque es cuando te topas un poco más con la vida real, ¿no? Con el mundo como es. Y es en la prepa donde te encuentras que el mito de los niños héroes es tal vez una falacia completamente, ¿no? Y es cuando te topas con de los primeros golpes de realidad que tienes como adolescente. Yo creo que los tienes en la preparatoria. Es cuando ya te empiezas a cuestionar, ¿no? De por qué si se supone que era una escuela militar, ¿por qué nada más había 6 cabrones? Ajá, 6 cabroncillos ahí. Entonces como que empiezas tú a checar los huecos en la trama y empiezas a investigar más. Entonces nunca faltan los maestros que te apoyan y te dicen más o menos qué leer y todo el pedo. Y es cuando ya empiezas a descubrir todos estos grandes mitos que se hacen nada más, pues como un pedo, para enaltecer el nacionalismo, ¿no? Enamorarte de tu país y Así. crear héroes, ¿no? Y los niños héroes son eso. Es un mito creado para enamorarte del país en el que vives nada más y enaltecer el nacionalismo, ¿no? Fíjate que a mí me gustó mucho lo de los cráneos que encontraron, ese sí no me la sabía. No, esa está cabrón, ¿no, güey? O sea, como a raíz de una pésima visita de este presidente, ¿cómo se llamaba? Harry Truman, ¿no? Harry Truman a Hijo México, y con su discurso completamente estúpido que dio, es cuando se hace toda esta trama falsa de encontrar las supuestas osamentas de los niños héroes en los alrededores del Palacio de Chapultepec, y se hizo todo un desfile, se hizo todo un evento para enaltecer los huesos de personas desconocidas a las que se les dio el título de niños héroes, ¿no? Básicamente, las personas que estamos laureando en los monumentos son personas completamente desconocidas que jamás se comprobó científicamente que fueran las personas a las que supuestamente les están rindiendo el tributo, pero pues bueno, es parte de esta mística de un país, ¿no? Es para enaltecer el nacionalismo y bueno, eso. ¿Y sabes qué es lo que se me hace más cabrón? No el hecho de que esta gente esté ahí, sino que de dónde sacaron a esa gente. Pues sí. ¿De quién eran esos cráneos? Bueno, la identidad real de esos cráneos, de esas osamentas que se sacaron, que supuestamente eran de los niños héroes, pues nunca se va a saber, ¿no? Porque, o sea, así hayan sido miembros de los cadetes y todo ese pedo, pues posiblemente toda su estirpe ya haya terminado y ya ni siquiera tengan descendientes. Eso pasa, eso era muy común. Y aparte es en guerras, y en las guerras es cuando más, por así decirlo, linajes se pierden, ¿no? Cuando más raíces de un árbol genealógico es cuando se corta, ¿no? Las guerras son brutales y la de Chapultepec no fue la excepción, ¿no? Sí, ese fue el capítulo del lunes. El lunes. ¿No? Y el miércoles hablamos un poquito de los mitos de la independencia. Así es. Una de las cosas que también me llamó mucho la atención, y yo creo que la que más me llamó la atención del capítulo del miércoles, de mitos de la independencia, es toda la parte del Pípila. Del Pípila, sí. Hablando de los niños héroes, hablamos de héroes. Y el Pípila es uno más, güey, ¿no? El Pípila era este superhombre que nunca existió. Y hoy de qué vamos a hablar, me urge saber de qué vamos a hablar hoy porque ya llevábamos buen rato, como te digo, sacando otro tipo de temas, ¿no? Nos metimos un poquito a la historia de este país, nos metimos a historias de la ciudad y todo eso. Con Lady Di nos metimos precisamente antes de que... Eso estuvo muy cabrón, ¿no? de que la reina... De que la reina muriera, ¿no? Nos metimos e hicimos el capítulo de Lady Di y precisamente en ese capítulo hablamos de que nuestra generación iba a ser la última que nos iba a tocar ver la muerte de la reina. La muerte de la reina y la muerte de la monarquía. De la monarquía más importante. Por lo menos, ¿no? La inglesa. Y yo creo que funcionamos un poco como Mothmans, ¿no? Porque escuchando un poco la historia del Mothman es como un ave de mal agüero, ¿no? Me parece. Pues sí, algo así. Como hay muchas apariciones de los Mothman que como que vaticinan eventos desafortunados, ¿no? Así es. Y nosotros llegamos 2 días antes con el capítulo de Lady Di y hablamos sobre la muerte de la reina, ¡pum!
miércoles se muere, cabrón. Incluso en uno de los lives previos, Ajá. en el de, ¿cómo se llamaba? Si pudieras viajar en el tiempo, ¿a cuándo irías? Exactamente. Ahí también hablamos de un futuro en el que ya no existiera la monarquía en el planeta. Y yo creo que cada día estamos más cerca de vivir eso. Y qué sabroso, porque como el punk que soy, la monarquía es algo que me tiene absolutamente sin cuidado, man, ¿no? Ajá. Pero hoy vamos a hablar de El Mothman. el Mothman, El güey. hombre polilla. El hombre, uno de los temas favoritos del podcast, ¿no? Así Que es la criptozoología, ¿no? Ajá. Lo habíamos mencionado un poco el Mothman dentro de la criptozoología, Mira, porque tenemos el capítulo de la criptozoología, así es, ¿no? así es. Vayan ahí al canal de YouTube. Ahí hablamos un poco de la criptozoología, pero en cuanto a lo que son las bases y el tipo de criaturas y la forma de estudio. Tenemos ahí un capítulo que hablamos del chupacabras y tenemos otro del pie grande. De pie grande, ¿no? Entonces, este sería nuestro tercer críptido. Así es que vamos a empezar. Por favor, arráncate con el Mothman porque es uno de mis temas favoritos. De hecho, el Mothman durante mucho tiempo yo lo confundía con el monstruo de Fleetwood. ¿Sabes? Pues, este monstruo sí, que sí. tiene una cabeza. Que parece como, que tiene una campana. Ajá, Sí. que tiene una cabeza como de huevo y tiene unos ojotes, ¿no? Bueno, Pero bueno, ahorita que nos adentremos más al tema, vas a ver en dónde entra mi confusión con el Mothman y el monstruo de Fleetwood, pero Ajá. arráncate, por favor. venga. ¿No? El Mothman, hombre polilla, el hombre dragón, el hombre pájaro o el Thunderbird es una criatura que bien podría entrar dentro de la criptozoología o podría ser descrita como un ser paranormal, incluso entrar en el fenómeno ufológico. Ahorita ¿En te voy serio? a decir por qué. Fenómeno ufológico. Ufológico, así es, por los avistamientos que rodean la aparición de este ser. Ok, ¿no? ok. En diferentes casos se ha presentado que en las noches donde hay avistamientos del Mothman, también hay avistamientos de objetos voladores. ¿no? O sea, muchas veces van de la mano los Así ovnis es. o los UFOs con Y incluso hay Mothman. historias que vinculan a los propios hombres de negro el Mothman. con el Mothman. Así Es que el Mothman se está convirtiendo en el chile de todos los moles, pero está chingón. Ajá. Entonces su presencia suele estar asociado a desastres de grandes magnitudes en las que la criatura trata de evitar el mayor número de víctimas, Ok. ¿no? Entonces el aspecto que la leyenda urbana le ha otorgado a este ser es la de una criatura humanoide de unos 2 metros de altura con grandes alas que se repliegan, cubierto de pelo gris oscuro, con grandes garras en las patas, sin cabeza ni brazos y con 2 grandes ojos luminosos a los que se le atribuyen facultades hipnóticas, situados en el tórax más o menos a la altura de los hombros. Ok, es que es lo que te iba a decir. ¿Cómo tiene 2 ojos si lo describen sin cabeza? Pero entonces, los ojos los tiene más abajo, como en el cuerpo mismo, Así ¿no? es, sí. Ahorita, haciendo un paréntesis, no hace mucho estaba viendo un documental sobre seres humanos que pudieron haber existido y que ¿cómo se llama? Que desaparecieron a lo largo de la historia de la humanidad, que el Homo sapiens no ha sido el único tipo de humano que ha pisado la Tierra, y entonces empezaron a salir el mito de los gigantes, el mito de, ¿cómo se llama? De humanos más pequeñitas, como por así decirlo un hobbit, pero de entre toda esta gran gama de humanos que se extinguieron por alguna u otra razón, siempre y en muchas civilizaciones, sobre todo europea, está el mito de la persona que no tiene cabeza, pero que el rostro lo tiene en el pecho, ¿no te acuerdas? ¿No lo has visto ese? Así es, incluso dentro de misma cultura japonesa existen los yokai y hay diferentes criaturas que solamente tienen los ojos, que no tienen cabeza. Ajá. ¿no? Incluso no recuerdo el nombre, pero hay uno que tiene la cara en el trasero. No, sí, pero no, sí hay figuras así. Ajá, pero yo al que me refiero específicamente es un hombre desnudo que está libre por, no sé, por los bosques europeos y que tiene el rostro en el pecho, o sea, ojos, nariz y boca y en el pecho, güey. Y en muchos grabados medievales y muchos grabados antiguos de distintas regiones europeas, güey, lo dibujan, ¿no? Y entonces, teniendo en cuenta esta descripción de estos grabados de estos supuestos seres humanos que se extinguieron hace miles de años, lo rebotamos o lo comparamos un poco con el mito del Mothman, güey, y me dices que muchas de las descripciones del Mothman es un ser grande, de más de 2 metros, sin cabeza y con los ojos a la altura del pecho, güey. Lo cual es una descripción muy similar a estos hombres
que describen en muchos de los escritos de la Europa antigua, ¿no? E igual también los describían como gigantes. Ujú. O sea, estaban los gigantes, tal cual, como todo el mundo los conocemos, estaban los cíclopes, que también eran gigantes de un solo ojo, Ajá. y estaban este otro tipo de gigantes que no tenían cabeza y el rostro completamente lo tenían en el pecho, ¿no? Así es, así Fue es. como que un pequeño paréntesis para hablar de un símil que ya me bota a la primera al hablar del Mothman, ¿no? O al menos de muchas de las descripciones del Mothman, ¿no? Sí, 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 incluso dentro de las mismas descripciones que se llegan a dar del Mothman, hablan de una persona con gabardina negra. Ajá. Entonces, por eso dicen es que dentro de toda la como cúpula que forma la gabardina Ajá. están los ojos rojos. Ajá, pero muy pocos lo mencionan tal cual con cabeza, que es lo interesante, Así es, ¿no? así es. Bueno, Con una cabeza antropomórfica como la así nuestra, es, ¿no? ajá, Que sobresale, efectivamente. es una cabeza que sobresale de los hombros, ¿no? Ujú. Ok. Sí, sí, sí. El Mothman es sin duda una de las criaturas más importantes dentro de la investigación paranormal, situándose junto a Pie Grande, el monstruo del lago Ness y el chupacabras, Definitivamente. situándose en la cima de los monstruos modernos, Sí. ¿no? Las apariciones de este monstruo siguen sucediendo hasta nuestros días para prevenirnos de una posible catástrofe que esperamos nunca veas. De lo contrario, prepárate para el desastre. Sí, es por eso que dicen que es un ave de mal agüero, Sí, ¿no? sí, sí, o sea, ojalá nunca veamos al Mothman. Y si lo llegamos a ver, Hay que estar preparados, ¿no? Para los ah, problemas y más vale que teman. pues sí, prepárense para los problemas con el equipo Rocket, Por ¿no? eso, güey. Bueno, como todo mundo conoce la historia que sucedió en 1966 en Point Pleasant, en West Virginia, en Estados Unidos. Ajá. Ahorita te voy a platicar de ese tema, pero vamos a retomar primero, como ya sabes que nos gusta hacerlo, tratando de meterlo un poco en orden cronológico, ¿no? Sí, así está un poco más interesante y Ajá. se desarrolla un poquito mejor la historia, ¿no? Entonces, ahorita te voy a contar la historia del hombre dragón en China. Que es cronológicamente de las primeras que hablan de un nombre similar, Así ¿no? es, así es, así es. Por la descripción que dan principalmente. No hay descripciones un poco más antiguas desde los 1900, de 1890 y algo, pero no, nada más se quedan como fuentes periodísticas, entonces no hay tanto desmadre por el estilo, ¿no? Oh, ok. Pero bueno, el 19 de enero de 1926, en el sudeste de China, ocurrió uno de los peores desastres de ingeniería en el mundo, cuando la presa Shaote Dam se derrumbó, liberando más de 500 millones de litros de agua sobre los campos de cultivo que se encontraban abajo. Pues ahí está, ¿no? Los cultivos que necesitan agua, así que de nada. En esta tragedia murieron más de 15,000 personas y los pueblos aledaños quedaron completamente destruidos ante aquel torrencial, ¿no? Sí. Los que sobrevivieron contaban la historia del hombre dragón, un cabrón vestido completamente de negro, con una capucha que ensombrecía su rostro y unos ojos rojos como si de antorchas llameantes se tratara, y unas enormes alas negras parecidas a las de un dragón. Ok, ya desde aquí, la descripción que dan, que es China, Así es, la China. descripción que dan las personas en China de aquel entonces es exactamente la misma que vamos a conocer años después en Estados Unidos cuando se habla del Mothman. Está Así es. interesantísimo Ajá. todos los paralelismos, güey. Entonces, este güey se le aparecía a las víctimas la noche del incidente. Los veía solo por un momento y después levantaba el vuelo vertical. Esa es otra de las características del Mothman, ¿no? Dicen que él no toma impulso, no toma carrera para volar. Simplemente en el sitio en el que está empieza a mover sus alas y se eleva como si fuera un helicóptero. Como si fuera un helicóptero. Ajá, sí, 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 no necesita Ok. impulso, no necesita nada y vuela, emprende el vuelo de manera vertical. Tú imagínate estar enfrente de esa maldita aparición o ese maldito ser, güey. Estaría muy cabrón, güey, ¿no? Sí. Porque yo creo que una de las cosas que más te aterraría es el hecho de que no toma impulso para echarse a volar, güey, ¿no? Porque así como de la nada puede subirse, puede empezar a volar, pues de la nada puede empezarte a caer encima, ¿no? Entonces, ¿para dónde corres si realmente no requiere un gran esfuerzo para él el prácticamente moverse en cualquier entorno, güey? Eso sí da más miedo. Algo que da más miedo que algo paranormal es algo que podría ser factible, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Le tienes más miedo yo creo que en Chiapas le tienen más miedo al ataque de un jaguar
Ajá. que a un chaneque, güey, la verdad. ¿Por qué? Porque pues un jaguar sí está ahí. O un chupacabras, ¿no? No sé. Sí. Bueno, los registros periodísticos del desastre, así como las declaraciones de las víctimas acerca del hombre dragón, no lograron ser rescatadas, porque en esos años el general Chiang Kai-shek destruyó los registros cuando el régimen comunista subió al poder en China. Bueno, es obvio. Sí. Pero, pues, sin embargo, es algo que fue pasándose De voz en voz. de boca en boca. Y lo que sí me llama la atención de esto es que, aunque se destruyeron los archivos y no quedó de manera oficial registrado el avistamiento, sí quedó registrado el hecho de que destruyeron los archivos. ¿Me entiendes? Es que los archivos fueron destruidos por el hecho del desastre de la presa. Ajá. No tanto por los avistamientos del hombre dragón. Ok, pero ya lo destruyeron porque, ya sabes, ¿no? Siempre este tipo de régimen perfectos, ¿no? busca ocultar todo lo que sucede. O ¿no? a todo lo negativo, todo lo que salió mal. Así es, y todo esto se repite ahorita más adelante en Chernobyl. Porque también tenemos al Mothman en Chernobyl. Ok, a ver, sigue. ¿no? Y esta historia de este cabrón en Chernobyl está más interesante, pero ahorita que lleguemos ahí, ¿no? Bueno, en mayo de 1951, ya nos adelantamos unos 25 años, ¿sí? Múltiples testigos que paseaban por el lago Michigan declararon haber visto una gran paloma demoníaca sobrevolando los edificios de Chicago. Otros testigos dentro de la misma zona y en los edificios, dentro de los edificios, vieron extrañas luces en movimiento sobre el mismo lago. Es lo que te decía de las apariciones ufológicas. ¿no? Entonces vieron lo mismo. Todos los testigos daban la misma descripción de esta criatura y esta coincidía completamente con el Mothman. Exactamente. Entonces en ese momento algunos lo llamaban una paloma demoníaca, pero había otros que decían que probablemente era un ángel por la forma que tenía y todo eso. O simplemente era un demonio, ya era cuando empezaban a hablar de todo ese tipo de cosas. Ahora, teniendo en cuenta muchas descripciones que últimamente se han popularizado sobre los ángeles, creo que da menos miedo un Mothman que un ángel, ¿no? están más horriblemente descritos los ángeles, ¿no? Pues sí, eso sí. ¿no? Entonces, el 5 de mayo, día del terremoto, muchas personas declararon que escucharon golpes inexplicables en las puertas de sus casas, pero no nada más en la puerta principal, en la puerta de entrada. Los mismos golpes de toquidos se escuchaban en las puertas interiores, tanto de los armarios como de los closets, como del baño. Eso sí. Se escuchaban los golpes. Según declaraciones de la época que aparecieron en el Chicago Tribune, días después del desastre, una joven pareja, al escuchar los golpes en la puerta, fueron a abrir y se encontraron con el puto Mothman. Estaba fuera el Mothman tocando la puerta, ¿no? De alguna manera, este ser los hipnotizó con sus enormes ojos rojos y los sacó del edificio. Los condujo a un parque cercano sin que la pareja pudiera hacer nada. Una vez en el parque, la pareja salió del trance y vio cómo el Mothman levantaba en forma vertical el vuelo e inmediatamente comenzó a temblar. Es cuando comenzó el terremoto. El edificio donde estos chavos salieron fue de los pocos edificios que se derrumbó y solo 12 personas murieron, siendo las únicas víctimas de ese sismo en Chicago. O sea, todas las personas que no hicieron caso a las supuestas advertencias del Mothman murieron. Ay, entonces, ¿el Mothman es bueno? Pues es lo que no se sabe. O sea, es que también es ahí donde entra todo este conflicto de si es una criatura criptozoológica, o sea, si es un críptido, si es un ser paranormal o es un ser ufológico. ¿No? Poco a poco. Y yo creo que durante el capítulo vamos a ir rebotando durante estas tres opciones, ¿no? Así es. Venga. Y yo le voy más a que es un ser paranormal, una entidad paranormal. Más paranormal que ufológica. Así es. Sea lo que sea, está muy chingón. Está muy interesante todo esto, ¿no? Entonces, ahora vámonos con el avistamiento más famoso y que es el que da el origen de la leyenda del Mothman. ¿No? Para esto nos vamos a ir a 1966, el 15 de noviembre de 1996. Acuérdate de esta fecha, 15 de noviembre de 1966. Dos parejas, Roger y Linda Scarberry y Steve y Mary Mallette, conducían por un área denominada TNT,
que era un antiguo almacén de la Segunda Guerra Mundial. Ahí se supone que era donde pues hacían todos los explosivos, balística y todo el desmadre para la Segunda Guerra Mundial. Era el Tultepec de Estados Unidos. Pues sí, básicamente. En ese momento toda esa zona se encontraba abandonada, estaba prácticamente en medio del bosque ahí en West Virginia. Ajá. Y este camino se dirigía hacia Point Pleasant, a unos 10 kilómetros de distancia. Había caído la noche y una llovizna caía sobre el coche. Las dos parejas iban platicando. De repente, y en la soledad de la noche, unos grandes ojos color rojo parecían vigilar a los jóvenes. Conforme el auto se acercaba al lugar, los chicos se quedaron perplejos al distinguir una extraña figura de unos 2 metros de altura con un color grisáceo, pero lo que más le llamó la atención eran las grandes alas de esta criatura. Ajá. ¿No? Volvemos a la misma descripción. Misma. Roger, el güey que iba manejando, pisó a fondo el acelerador de su Chevrolet e intentó huir del lugar por cruzando la autopista 62. Okay. ¿No? Con el auto en chinga y superando los 150 kilómetros por hora, sin embargo, el chingado monstruo va volando cerca de ellos, persiguiéndolos, sin mostrar ningún signo de cansancio ni disminuir la velocidad. Ok, ya, o sea, ya te va persiguiendo un pajarote, cabrón. Así es. ¿No? Cuando llegan a la entrada del pueblo, el extraño ser extendió sus alas y desapareció en la oscuridad de la noche. Sin bajar la velocidad, Roger cruza el pueblo hasta llegar a la comisaría, donde le cuenta todo al sheriff Millard Hellstand. El sheriff les propone volver al lugar para ver si quedó rastro del extraño ser. ¿Por qué regresó el sheriff? Porque está loco, güey. Yo de madres que regresaba. ¿Por qué les pidió que regresaran? ¿Por qué? Porque ya habían habido reportes. Ok. De extrañas criaturas que estaban siendo divisadas por la zona. Ahora, hay que tener en cuenta que también en esa zona, porque es en Michigan, ¿no? Ajá. Bueno, lo poco que sé de la zona, porque no soy muy... No, es en West Virginia. Bueno, sí, es que es en Michigan, en West Virginia y en Chicago. Y en Chicago, ¿no, güey? Muchas de estas zonas aledañas, o por así decirlo, a las afueras de estas ciudades son zonas de caza, güey. Ajá. Lo que tengo entendido. Entonces, yo creo que mucha gente, obviamente es común, que salga y pase días enteros internados en los bosques, días y noches para la caza, que es una actividad que le gusta mucho al gabacho, que es pues, dispararle a cosas, mano, ¿no? Ajá, balacear cosas. Entonces yo creo que este sheriff ya tenía reportes de supuestos avistamientos, pero pues no le daba mucha atención. ¿Por qué? Pues porque eran incidentes de cacería, ¿no? Y yo creo que es algo muy común. Pero le ha de haber llamado la atención el caso de este tipo y fue que decidió salir a investigar, ¿no? El caso le llamó la atención porque todos los demás reportes que habían existido decían, güey, vi algo por allá, vi 2 puntos rojos, vi un pajarote, vi la chingada. Y este caso de esta pareja es la primera en la que llegan, güey, ahí viene atrás de nosotros. Oh, ese está más cabrón, está interesante. Entonces es por lo que el sheriff dice, agarren sus cosas, vamos a ver qué pedo. ¿No? Entonces, tengo que van a buscar el rastro de este extraño ser y al principio, pues obviamente las parejas tenían miedo de regresar al sitio, porque estás hablando de un lugar entre pueblos que está completamente oscuro en medio del bosque. Exacto. Básicamente estás dentro del hábitat de esta madre. Ajá. ¿No? Y ahí la presa eres tú, ahí la presa eres tú, ¿no? Pero al final, pues no les quedó mayor opción y regresaron a la zona. Sí. Recorrieron la zona junto con el sheriff y varios policías, pero pues no encontraron nada. A la mañana siguiente, el sheriff convocó una rueda de prensa en el Palacio de Justicia, donde los 4 testigos narraron los hechos vividos a los periodistas que se encontraban ahí. Y esos periodistas difundieron la noticia haciéndola llegar a cualquier rincón del mundo. Okay. Y aquí es donde empieza ya el mito del motor. Es donde empieza, pues digamos que lo sabroso, ¿no? El tema, ¿no? Este es el avistamiento más importante de esta bestia porque ya involucra la policía, ¿no, güey? Sí, digamos que es el que hace que todo este mito crezca, ¿no? Ahora, espérame, un pequeño paréntesis. Mothman, la traducción Mothman me parece que no es como tal polilla, sino mariposa, ¿no? Pues es que no sé. Mira, hay una fobia que se llama la motafobia. Ajá. Que es el miedo a las mariposas. Es por eso lo que te digo, que me parece que la traducción al español correcta es decir, el hombre mariposa, güey. Porque incluso si ves a Mothra,
Sí, Mothra es una mariposa, güey. Ajá, bueno, pues sí, vendría siendo algo Bueno, así. es un tipo de mariposa, güey. Al final de cuentas, la polilla por ahí viene también, pero me parece que al español, Ajá, la traducción correcta del Mothman no es el hombre polilla, sino el hombre mariposa, güey. así es. Pero suena más genial polilla, ¿no? Ajá. Tras la rueda de prensa, muchos periodistas, entre ellos John Keel. ¿Quién es John? John Keel es el cabrón que escribió el libro de Mothman Prophecies. Okay. Ese sale una película, ¿no? Sí, con Richard Gere. De ahí sale la película del libro de este cabrón. Este cabrón es muy importante dentro de todo este mundo de la investigación, porque este cabrón está metido en esto desde los 16 años. O sea, en esta rueda de prensa que dices, Ajá. ¿ya estaba ese güey a los 16 años? No, ahí tenía 30 y tantos. Okay. Pero desde los 16, este cabrón ya se dedicaba a la investigación paranormal. Eso está genial, güey. No, aparentemente por un hecho que le ocurrió, que describe en el mismo libro, ¿no? Sí. Entonces, este cabrón, dentro del libro, hay una anécdota que ese güey cuenta. Es cuando llega al pueblo, allá a Point Pleasant, estaba lloviendo y la gente se empieza a asustar porque ven a un cabrón vestido de negro con los zapatos enlodados, caminando así caminando sobre las calles. Okay. Entonces la gente decía que era el demonio que había llegado a Point Pleasant, porque el Mothman decía a la gente que era un demonio. Bueno, eso es de las primeras cosas que te va a salir, ¿no, güey? Era lo que decía la gente. Entonces cuando llega este cabrón caminando por el pueblo, la gente decía que era el diablo, que era Satanás, el que había llegado en busca de su demonio. Pero pues nada más era este cabrón con su gabardina que andaba buscando un lugar donde hospedarse. Ajá. Y eso es parte de lo que aparece en su libro. Es ¿no? Estás hablando del escritor, ¿no? Del escritor de John Keel. A ese cabrón búsquenlo, está muy interesante. No solamente tiene este del Mothman, ¿no? Digamos que es el que más famoso lo hizo, pero está muy interesante, ¿no? Entonces todos ellos, te digo que ya después de la rueda de prensa, todos estos periodistas, entre ellos, como te digo, John Keel, se reunieron en la zona TNT para buscar y tratar de capturar a la criatura. Obviamente no tuvieron éxito. Hay que recordar que la zona TNT era una zona militar, ¿no? Una antigua fábrica de munición. Para la milicia. Así es, ¿no? En este momento, y aquí es en este momento donde la criatura fue bautizada con el nombre del Mothman, por sus alas y lo descrito, ¿no? Por la gente. Ajá. Es ahí en ese momento cuando la gente ya lo empieza a llamar el Mothman. Ok. Y ya en ese momento, Mary Jairi, periodista del diario local de Messenger, comenzó a publicar artículos sobre este extraño personaje. En estos artículos aseguraba que incluso fue acosada por los putos hombres de negro. Y aquí es donde entran los hombres de negro. Y eran los que le aconsejaban que dejara de publicar acerca del tema. Ok. ¿No? Además, Mary aseguraba que todas las noches se desvelaba víctima de pesadillas que se repetían cada madrugada. Okay. Dentro de estas pesadillas veía como el Silver Bridge, el puente de Point Pleasant, se derrumbaba y ella caía al lago y nadaba entre paquetes de regalos. Era el sueño que ella tenía. Ajá. Y este sueño, pues en determinado punto se convertiría en realidad. ¿Por qué? Ahorita llegamos a eso. Pero bueno, aquí haciendo un paréntesis, aquí es donde con esta periodista es donde entran los hombres de negro, ¿no? Ajá. Por cierto, los hombres de negro merecen su propio capítulo, sí, ¿no? Sí, lo van a tener. Ajá. Entonces Mary, te digo que ella era una periodista de ahí de Point Pleasant. Ajá. Y ella es la que empieza a estar publicando constantemente acerca de los avistamientos del Mothman. Al grado que le llegan los hombres de negro y le dicen, ¿saben qué? Deja de estar ahí. Todo esto es en noviembre de 1966. Sí. Entonces, el resto de 1966 y prácticamente todo el 1967 hubo avistamientos. Los avistamientos no cesaron. Y todo esto lo estuvo reportando Mary en el periódico de Messenger. Ok, o sea, de repente todo ese año estuvo asolada por el Mothman. Así es. Okay. Entonces, mira, fíjate, por ejemplo, una de las historias más importantes que más revuelo causó en esto es la historia de Newell Partridge. Este cabrón estaba en su casa listo para cenar cuando escuchó a su perro, un pastor alemán llamado Bandit, ladrar de forma extraña en dirección al granero. Okay. Cuando Newell se acercó en la oscuridad, así a la entrada del granero,
se asomó a la oscuridad, logró ver 2 puntitos rojos. Ajá. Y esos 2 puntitos rojos se acercaban hacia él. En eso, el perrito, el bandit, le estaba ladrando a los ojos. En determinado punto, el perro se abalanzó contra la figura sin dejar de ladrar y se fue en dirección hacia los puntos rojos, hacia los ojos. Cuando está enfrente a los puntos rojos se mueven y se escucha un alarido de dolor de parte del perro. La bestia lo había atacado. No. Entonces, no sé, este cabrón, Newell, dice que no vio cómo este ser agarró al perro, pero se lo llevó. O sea, Este güey lo que dice es que la criatura esta atacó al perro. El perro soltó un alarido de dolor. Y desapareció. Cuando ese cabrón se metió, no encontró ni a la bestia ni al perro. Se llevó a su perrito. Me estaba cayendo bien el Mothman, pero ahorita ya no. Entonces lo que dice Newell es que jamás en la vida había visto un ser con esas características. ¿Y las características cuáles eran? Las que hemos estado narrando desde ese momento. Así es, ¿no? Los ojos rojos sin cabeza, negro o grisáceo con alas. Enorme. Ajá. Okay. Entonces, esta es una de las historias que se cuentan de que esta Mary llegó a contar acerca del Mothman. Ahora, hay que tener en cuenta aquí una cosa, ¿no, güey? Los gabachos o muchas regiones de los Estados Unidos están acostumbrados a tener ataques en ese tipo de cosas, ¿no? Los hemos visto en las noticias o en los videos, en los videos cortos de YouTube, de Facebook, de TikTok, incluso de aquí mismo de la plataforma TikTok, vemos como muchos accidentes de osos que entran a las casas, ¿no? Sí. Por eso muchas casas estas tienen como estos pórticos grandes para que el oso se quede por ahí, ¿no? Incluso no hace mucho se popularizó un video, incluso en las noticias salió, de un oso que logra tirar una puerta, una malla, ¿no? De esas como mosquiteros, y alcanza a jalar un perro, ¿no? Un perro muy pequeñito y otros 3 perros que están por ahí, a causa de que ladraron y atacaron al oso, pues lograron que se escapara. E incluso el dueño de los perros ahí estaba, ¿no? Tratando de pegarle al oso para que soltara a su perro. Lo logró a final de cuentas, pero vamos, pues, los norteamericanos están acostumbrados a estas cosas porque también existen muchos videos de renos enormes peleándose en los garages de las casas de los gabachos, ¿no? Fíjate. Están los videos de ciervos atorados en las rejas. O sea, están muy acostumbrados a tener mucha fauna muy salvaje a las afueras de su casa, ¿no? E incluso atacando a sus animales de compañía. Es como lo que pasó en Roswell. Cuando cae la supuesta nave en Roswell, y ya después en los periódicos dicen que no era una nave, que era un globo meteorológico, toda la gente de la zona conocía los globos meteorológicos, porque en esa zona era muy común que cayeran globos meteorológicos. Porque estaban cerca de una base militar que precisamente investigaba ese pedo por el proyecto Mongol, ¿no? Entonces la gente cuando llegó a ver la nave estrellada, incluso muchos se llevaron cositas, ¿no? Al otro día, cuando en el periódico sale la noticia de que no era una nave, que era un globo meteorológico, toda la gente dijo, no, ni madres. Porque nosotros conocemos los globos meteorológicos. O sea, es así de, güey, o sea, el hecho de que sea de campo no me hace un estúpido, güey. Yo sé perfectamente que es un globo meteorológico. Entonces, en este caso, en este ataque del Mothman que se lleva al perrito, pues el gabacho dice, yo no soy estúpido, güey. Yo sé cómo es un oso en la oscuridad, yo sé cómo es un ciervo o un reno en la oscuridad, y esa madre no era nada de esto, cabrón. Lo que se llevó a mi perro era otra cosa que yo desconozco, güey. Es por eso que te puse este ejemplo de que vemos miles de videos de las casas entrando con este tipo de fauna. Los gabachos saben perfectamente su entorno, güey, ¿no? Incluso viven de cazarlo. Así es. ¿No? Entonces, el hecho de que de repente es un güey que lleva toda su vida viviendo ahí, diga, es que algo se lo llevó, yo creo que sí debería de ser una llamada de atención para este tema en particular, que es el Mothman, ¿no? Así es, ¿no? Entonces, otro de los reportes que hizo Mary en el periódico era de ese mismo año, ¿no? A finales de 1966. Muchas personas se habían aglomerado en la zona TNT, en la denominada zona TNT. Algunos iban armados hasta los dientes con tal de cazar al Mothman, ¿no? Que tampoco es difícil, ¿no? O sea, te vas al Walmart y con $20 ya sales como Rambo, ¿no? Sí, entonces llevaban incluso videocámaras y todo lo que fuera posible para documentar la existencia de este humanoide.
mientras toda la gente se estaba metiendo a la zona TNT por la carreterita en la que la primer pareja tuvo el avistamiento ahí en Point Pleasant, Ajá. iba viajando un automóvil. Iba viajando ahí un carrito, ¿no? Con la señora Raymond Wesley y con la señora Marcella Bennett y su hija Tena, que iban a visitar a la casa de Thomas, ¿no? Un pariente de ellos, que estaba situada como a 10 kilómetros de la zona TNT, o sea, en la entrada de Point Pleasant, Ok. ¿no? Al llegar a la casa de Thomas y estacionar el carro, una figura enorme emergió del suelo, con dos ojos rojos que resplandecían de la noche. Es que son muchísimas Ajá. similitudes, cabrón. Entonces todas las señoras comenzaron a correr hacia la casa de Thomas mientras el ser les seguía ágilmente. Ahí los iba persiguiendo, ¿no? Ok. Al entrar a la casa, el Mothman se asomó por una ventana mientras la señora Wamsley estaba llamando a la policía. Pero ahí se quedó el chingado Mothman. Se Ajá. quedó, ellos se meten por la puerta y a un lado de la puerta estaba la ventana. Ajá. Y supuestamente ahí estaba el teléfono. Se meten, cierran la puerta y la figura ¿Se quedó? se quedó ahí parada con los ojos rojos viendo mientras ella levantaba el teléfono y hablaba a la policía. Ay, qué horror, ¿no? cabrón. Ajá. Cuando la policía llegó, la figura había desaparecido. Ok. Está muy cabrón, güey. Güey, yo creo que aquí es donde entra lo que te decía a un principio, güey. Que muchas veces yo, en los inicios, cuando empecé a investigar, cuando me empezaron a llamar la atención estos temas, confundía mucho al Mothman con el monstruo de Fleetwood. Ajá. Porque el monstruo de Fleetwood también se aparece en las carreteras por la noche y también lo que llama la atención son los ojos. Pero le dedicamos su capítulo al monstruo de Fleetwood. Sí. ¿no? Además, el monstruo de Fleetwood está más centrado en la ufología, ¿no? Sí. Entonces, Thomas, que era el güey que vivía en esa casa, Ajá. terminó mudándose de ahí, terminó mandando todo a la chingada y yéndose a vivir al centro de Point Pleasant. Sí, güey, pues te vas a donde hay ¿no? desmadre, ¿no? Porque este cabrón aseguraba que en las noches se oían rasguños y gruñidos afuera de su casa. Y lo aterró y se fue Ajá. al centro a donde hay más acción. Es que es una vez más lo que te digo, güey. Ajá. Es gente que conoce a la perfección su entorno. Es gente que conoce a la perfección los animales salvajes que están alrededor, ¿no, güey? Y que llevas toda tu vida lidiando con estos animales salvajes, osos, ciervos, lo que sea, y de repente te aterre otra cosa, es porque no lo conoces. Te aterra, ahora sí te aterra lo desconocido, ¿no? Sí. Entonces ya también, ya a principios de 1967, Tom Uri, un vendedor de zapatos, circulaba por esa misma ruta, la ruta 62, cerca de la zona TNT, ¿no? Todo es ahí en la ruta 62. Iba en su carrito descapotable y se dirigía pues, a vender, ¿no? A vender sus zapatitos. Todo esto en la noche. Espérame. Iba en la noche con un carro descapotable, Ajá. descapotado. Sí, o sea, manches. todo abierto. Yo no andaría en un coche descapotado ni a las 12 del día, cabrón. Entonces, lo que este cabrón comenta, Tom Uri, dice que mientras iba manejando empezó a escuchar un chirrido, como si, también concuerdan mucho con eso, es como cuando un tren frena de emergencia, Ajá. así ese tipo de chirridos. Volteó el retrovisor para ver qué pasaba y vio como una figura enorme de aproximadamente 3 metros, aquí este cabrón dice que es de 3 metros, Ajá. la misma descripción, ¿no? Todo negro con los ojos rojos, iba volando cerca de él. Cuando voltea hacia atrás, como que la figura que lo iba persiguiendo se da cuenta que este cabrón ya la vio y esta figura se le avienta para atacarlo. Sí. Pero cuando llega a determinada, así ya cerca de él, se detiene y se regresa. Okay. Y así lo llevó hasta que este cabrón llegó al pueblo al que iba. Okay. No, ese cabrón me parece que iba saliendo de Point Pleasant. Pero ¿sabes qué? Creo que esa sí es una escena de la película. Por eso, pues es que todo, digamos libro, que ¿no? la película está basada en el libro, y el libro está basado en todos los reportajes que Mary Harry hizo al respecto. Exactamente. Entonces toman parte de esto. Siempre se omiten muchas cosas, pero creo que esta escena en particular sí es una de las escenas de la película. Está chido. Y así hubo un montón de avistamientos. Connie Carpenter tuvo un avistamiento similar, nada más que ella fue pasando por un campo de golf. Es cuando vio la extraña figura, ahí nada más parada, como la veía pasar, como con la mirada la seguía. La figura en esta ocasión no la atacó ni hizo nada. Okay. Nada más estaba parada y así con sus ojitos rojos viendo cómo pasaba.
Mira, sí, a mí me da culo cuando salgo por las noches, Ujú. tengo que salir a apagar las luces o algo así, y hay un gato que se quiere echar a mis gatas y está ahí, Ajá. en el muro del vecino, y nada más me está viendo. Y seguramente ni siquiera me está viendo a mí, sino que está esperando a que una de mis gatas salga o algo así, y se Ajá. me queda viendo, y sé que es un gato, Sí, sí, ¿no? sí. Pero sí me da culo ver cómo está ahí nomás parado viendo, ¿no? Pues sí, sí, Ahora sí. imagínate esta mujer que vio un pinche ser gigante, güey. Así Que es. está muy cabrón, güey. Juega con muchos de los miedos más primigenios del ser humano, güey. Que es Ujú. algo enorme y algo desconocido, ¿no, güey? Y Así sobre es. todo, algo que te observa. Yo creo Ajá. que no hay, bueno, sí, yo creo que no hay mayor miedo desde los inicios de la humanidad Ajá. que el miedo a ser observado, güey. Pero Así nada es. más, ¿no? Fíjate, Ok, ya después, dentro del mismo 1967, Ajá. Mabel McDaniel, que era la madre de Linda Scarberry, Ujú. la chica que iba junto con Roger en el carro cuando tuvieron el primer avistamiento del Mothman, Ok. viajaba también en su coche por las afueras de la ciudad cuando divisó algo que en un principio confundió con un avión, No mames, o sea, tan enorme, güey. pero se dio cuenta que volaba demasiado bajo. Era gris y tenía unas alas de por lo menos 2 metros de envergadura. De verdad. Nada Ok, más de ese, ella nada más lo vio volar y se fue. ok. ¿No? Y también otra cosa, en el gabacho hay muchísimas avionetas, ¿no, güey? Ajá, Incluso hay gente que puede tener avionetas en su garage, güey, ¿no? así es, así es. Ajá. Entonces, ahora todo lo que transcurre en la noche del 15 de diciembre de 1967, Ujú. te lo voy a contar el miércoles. Ok, maldita sea. Van a ser dos partes del Van a ser Mothman. 2 partes. Ajá. Nosotros fuimos el podcast perdido. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos el miércoles. Miércoles.